Se escucha mucho acerca de la violencia en nuestras comunidades, de la violencia en nuestro país, de la violencia alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando con una pareja, papá, mamá, quien tuvieron a su hijo mayor, que había sido asesinado. Queremos nosotros pasar este tiempo hablando con ellos. Entonces, hablemos. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo es que Dios nos acompaña, no solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles. Quiero compartirles de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, encontramos estas palabras que debieran ser de bastante aliento para aquellas personas quienes están pasando por momentos sumamente difíciles, especialmente cuando se trata del tema del cual vamos a estar tocando hoy en relación a la violencia. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Que estas palabras en el transcurso de nuestra conversación con nuestros invitados sean también de bendición para ustedes como lo ha sido para ellos. Amén. Hoy estamos con Salvador y con Socorro, quienes hace unos meses atrás sufrieron una experiencia sumamente difíciles para ambos como también para la familia. Gracias por acompañarme, Gracias. Salvador, gracias por estar con nosotros por en este día, Socorro. Primeramente, platíquenos un poco acerca de qué país de origen provienen ustedes. Salvador. México. De México. ¿De qué parte de México? Zacatecas. De Zacatecas. Valparaíso, Zacatecas. Qué para bien. ser exactos. Para ser exactamente dónde de la parte de México eres. Sí. Y Socorro, ¿de dónde eres? Soy de México, de la ciudad de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos en un trabajo, trabajando. Yo era supervisor del trabajo. Ella entró a trabajar ahí donde... ¿En Zacatecas o en No, Ciudad en Juárez? Ciudad Juárez. Entonces, ¿tú te habías mudado por cuestión de trabajo a Ciudad Juárez? Sí, de hecho yo nací en Zacatecas, pero me vine a muy temprana edad. Tenía 6, 7 años a Ciudad Juárez. Sí. Y ahí crecí, ahí fue mi niñez, fue donde crecí todo. Entonces ahí fue donde creciste, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. ¿Cuántos hijos tienen? 4. 4 hijos. Sí. Y decís 4 y más tarde vamos a hablar acerca de uno de ellos que entró a la eternidad y por cuestión de tu creencia y también porque lo crees por fe de que este hijo del cual vamos a estar hablando más tardecito, él ha entrado a la presencia de Dios, está en los cielos, ¿no es cierto? Sí. Y pero todavía, y me agrada mucho, Socorro, de que tú lo consideras todavía como parte de tu familia. Qué bendición que él sigue siendo considerado de esa manera. ¿Cuándo llegaron ambos a los Estados Unidos? Aproximadamente unos 20 años. 20 años 20 atrás. años llegamos aquí. ¿Qué fue lo que los trajo a los Estados Unidos? Pues para darles una vida mejor a nuestros hijos. Una vida mejor. Sí, mejor. Es bastante común entre Sí. los padres de América Latina querer establecerse en los Estados Unidos, como también en algunos países de Europa, pero con el objetivo de proveerle a sus hijos, a la familia, una mejor vida, ¿no es cierto? Sí, mejores estudios. Pues, Sí. Entonces tienen 20 años aproximadamente Sí. aquí en los Estados Unidos. ¿Vinieron directamente a la ciudad de Chicago o cuál fue su primer ciudad que visitaron y vivieron? Sí, fue directamente aquí a Chicago, directamente a Chicago. ¿Tenían familia? ¿Tenían algún conocido?
¿Por qué escogieron Chicago? Sí, Sí, ella. familia, mi familiares de familia, mi ok. familia aquí vive toda en Aquí Chicago. siguen viviendo aquí Sí, en Chicago. todavía, Y eso todavía. fue lo que normalmente, eso es lo que normalmente sucede. Sí. Llegan a alguna ciudad estadounidense con el propósito de vivir por un cierto tiempo con algún familiar, con algunos amigos. ¿Cuánto tiempo al llegar, cuánto tiempo vivieron con sus familiares antes de independizarse? Como algunos 6 meses, 7 meses, ¿no? Poco tiempo Sí, entonces. aproximadamente Sí, 6, más 7 o meses. menos. ¿Y alguno de los dos vino primero? Es bastante común entre una pareja que primeramente viene ya sea el esposo o la esposa. ¿Esto sucedió entre ustedes? Sí, sí, yo me vine primero que ella. Como unos 3 meses antes que ella. Ya después llegó ella con mis hijos. 3 meses después Sí, 3 meses. llegó tu esposa Sí. y llegaste, Socorro, aquí a los Estados Unidos Sí. con todos los hijos, los 4 hijos, o Con 3. Con 3. Con 3 hijos. Y después Y tuviste... después tuve otro. Tuviste un hijo acá. Ujú, sí. Entonces, 3 de tus hijos nacieron en México y sí. después llegó, o al llegar aquí a los Estados Unidos, radicándote aquí en Chicago, nace el 4 hijo. Sí, ¿No es cierto? correcto. Bueno, vamos a estar hablando acerca de Javier Vargas, tu hijo mayor. Mayor. Él sufrió una experiencia que finalmente lo llevó a la muerte, ¿no es cierto? Y sé de que esto puede llegar a ser un momento, una conversación sumamente difícil. Ya te veo en los ojos las lágrimas, Socorro. Salvador, sé de que esto es algo sumamente difícil para hablar y conversar y dar a conocer, pero como hemos hablado, esto puede ser de gran ayuda a otros quienes nos están en estos momentos mirando y escuchando sus palabras. ¿Por qué? Porque después de haber experimentado lo que experimentaron recientemente, ustedes decidieron confiar en Dios, confiar de que Dios iba a ser el centro de su experiencia para confrontar esta situación Sí. que llegó a su hogar, que llegó a su familia. Sí. Vamos a conocer un poco primeramente a Javier, tu hijo mayor. ¿Cómo era Javier? Ya sabemos de que él nació en México, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo era Javier en su niñez? Pues era un niño muy juguetón, sonreía, me fascinaba su sonrisa de él. Estudioso. Muy Sobre estudioso. todo. Sí, él sacaba puras A, mi hijo. Muy buen estudiante, muy buen deportista, porque le encantaba mucho el deporte. ¿Cuál era el deporte que le agradaba más? El básquetbol. El básquetbol. Y llegando a ser joven, continuaba con su deseo de jugar deportes, con su deseo de ser un buen estudiante en la escuela. Sí, ¿A qué edad entonces él se trasladó o lo trasladaron aquí a los Estados Unidos? a los 10 años. 10 añitos tenía. A los 10 años él vino, se mudó con sus hermanitos y por Sí. supuesto con sus padres. Sí. Entró inmediatamente, por supuesto, a la escuela. ¿Cómo era la experiencia? ¿No te platicaba cómo era la experiencia para él? Siendo el hermano mayor, siendo trasladado, mudándose de México a los Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, no hablando el inglés, ¿fue difícil para él? Sí, fueron difícil. Sí. Sí, fue difícil. ¿Te lo platicaba? ¿Te lo conversaba? Sí, Sí. sí nos decía que sí tenía a veces problemas por el inglés, pero ya después, ya él, conforme yendo a la escuela más y más, él aprendía y ya no nos decía que batallaba mucho para ¿Él el llegó a inglés, ser pero parte del programa bilingüe educativo? Sí. Ok, y eso le ayudó Sí.
a mejorar en este cambio de habla español al inglés, ¿no es Sí. cierto? Sí, correcto. Qué bien. Ahora, ¿cómo era la relación de Javier con sus hermanos menores? Pues, ¿Se llevaban bien? Sí. Bastante Juguetones, bien. Jugaban sí, mucho. jugaban mucho. ¿Sí? Se divertían juntos bastante. Y bastante. Javier tenía un deseo siempre de, porque me platicabas en una conversación que tuvimos, de que a él le agradaba acompañar a sus hermanos, de cuidar de ellos, de protegerlos, de conversar con ellos. Sí. Entonces Javier realmente parece ser que tenía un deseo de impactar las vidas de sus hermanos, ¿no es Sí. cierto? Definitivamente, pastor. Ahora, Escuchando. él, ¿cómo era la relación que él tenía con sus amigos? ¿Tenía amigos acá? ¿Tenía una buena relación con aquellos con los cuales estudiaba? ¿No Sí. veías de que él se apartaba o rechazaba? ¿Cómo lo veían? Pues sí, sí llevaba una buena relación con sus amigos. ¿Tenía un buen Sí. grupo de amigos? Pues sí. Sí. Bastantes. Bastantes amigos. Muy bien. Sí. Ahora, Javier finalmente entró de lo que es la vida escolar a la vida de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero de repente hubo otro cambio en la vida de Javier y consecuentemente otro cambio en la vida de ustedes como familia. Javier se mudó a México, regresó a México. Sí. ¿Cómo fue ese traslado? ¿Cómo fue esa mudanza? Fue un poco difícil porque pues, nosotros no queríamos que se trasladara él para allá, pero no había otra alternativa más que se fuera y se fue y dijo, necesito irme a México. México. ¿Él tenía qué edad cuando se mudó a México? Estaba cumpliendo sus 21 años. 20. 20 años, ya como adulto, Sí. estaba regresando. 20 años. ¿Le faltaba el español? ¿Había perdido el español por completo o estaba luchando pero lo hablaba? No, sí, hablaba más inglés que español, ¿verdad? Y ya cuando ya se mudó para México, pues ahí ya aprendí un poco más español. Sí. Porque con mis hijos hablaba puro inglés y conmigo trataba de hablar español un poquito, pero no, él casi puro inglés aquí en Es los bastante Estados Unidos. común con los hijos que de repente llegan a los Estados Unidos, haber nacido en América Latina, llegan a los Estados Unidos, se olvidan del español, comienzan a hablar en inglés, pero de repente, ya sea porque se dan cuenta de la importancia de hablar el español o porque como tu hijo desea mudarse, regresar a su país de origen, de nacimiento y vuelve a aprender el español. Claro. Él regresó a México. ¿A qué parte de México? Él regresó a Ciudad Juárez. Y estuvo en Ciudad Juárez por un tiempo. Sí, sí, Y de Ciudad Juárez se mudó ¿a dónde? a Cancún. A Cancún. ¿Por qué a Cancún? Porque dijo que iba a ir a irse a Cancún, que porque allá había mucho turismo. Y él, como él hablaba mucho el inglés, y por eso se mudó para allá, para trabajar guiando a los turistas. Guía Entonces, turista. guía turista, Guía de turista. sabiendo el español, hablando el inglés, él decidió mudarse a México Sí. y allí consiguió trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí. Estamos hablando con Salvador y Socorro Vargas. Ellos nos están compartiendo acerca de su hijo Javier Vargas, que al mudarse a México y comenzar una nueva vida allí, experimentó una tragedia, lo cual llegó a afectar a toda la familia. Vamos a escuchar un canto de parte de Rey Rubio. El título del canto es Hay alegría en el cielo. Y después vamos a continuar con esta conversación con Salvador y con Socorro. Hay alegría en el cielo, un pecador se arrepintió,
hay alegría y gozo. Hoy su alma se salvó. Los ángeles van cantando alabanzas a Dios. Hay alegría, hay gozo. Fue el Señor que le salvó. Hay que seguir a Jesús y su mandamiento de amor para que vivas en paz y ya no sientas dolor. La ra 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 ra. Ay, ra 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 ra. Hay alegría en el cielo, hay alegría y amor. Hay alegría en el cielo, un pecador se arrepintió de las garras del pecado, hoy su alma se liberó. Gracias, Rey, por ese canto. Siempre estamos muy agradecidos por tu participación a través de la música, a través del canto. Socorro, Salvador, Sí. estamos por entrar en la parte bastante difícil en relación a lo que le sucedió a tu hijo. Tu hijo se había mudado a México. Se fue a vivir en Cancún, allí se estableció, Correcto. consiguió trabajo como guía turística y de repente entra en una relación con una dama, tienen hijos. ¿Cuántos nietos tienen? 3. 3 nietos. 3 nietos. Y ellos siguen viviendo allá en México, Sí, ¿no es cierto? sí. Él, proveyéndole a su familia, compró su casa y básicamente parecía ser de que todo iba bastante bien. Sí. Pero sucedió algo, ¿no es cierto? Sí. Llegó el momento donde tienes dificultad comunicarte con él, porque era una gran práctica, Socorro, de hablar con él prácticamente todos los días, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero ¿qué sucedió cuando le llamabas, deseabas comunicarte con él, pero no podías? ¿Qué sucedió? Sino que yo le hablaba y él no me contestaba y no me contestaba y yo lo que hice es que me metí a de las redes de La internet. internet, y entonces busqué las noticias de Cancún y lo primero que me salió ahí fue la noticia de mi hijo. Ahora, porque no te comunicabas con él, Sí. porque deseabas saber acerca de él, Sí. tú fuiste guiada, nadie te lo dijo, tú fuiste guiada a simplemente leer los Sí. artículos de Sí. los noticieros de Cancún. Sí. ¿Lo hiciste con el propósito de leer algo acerca de tu hijo o simplemente No. porque querías saber cómo estaban las cosas allí en Cancún? Pues yo me metí porque como él siempre que yo le hablaba, siempre me contestaba y yo le hablaba y nunca me contestaba. Entonces decidí yo meterme a la internet y buscar a ver qué es lo que las noticias de Cancún, ¿verdad? Porque me preocupaba porque no me contestaba. Entonces, lo primero que me salió fue la noticia de mi hijo, que ahí estaba todas las características de mi hijo. Las noticias de mi hijo, dice Socorro. Salvador, ¿qué quiere decir ella cuando dice que salió las noticias
de su hijo? Lo que pasa es de que ella al entrar a internet estuvo mirando los artículos. Los artículos. Ajá. En los artículos ahí lo describía exactamente a él, lo que él Describía algo, una historia, un suceso que pudieron interpretar, Socorro, tú pudiste interpretar de que se estaban refiriendo a tu hijo. Sí. ¿Y qué fue lo que leíste? Pues leí que decía que todo lo que, como él tenía unos tatuajes, Ajá. entonces yo esos tatuajes yo los conocía. Entonces yo empecé a leer y estaban todos los tatuajes de él. El artículo describía de que habían encontrado un cuerpo, ¿no es Sí, cierto? Un cuerpo sí, descuartizado. descuartizado. Y separado en 4 bolsas de plástico, ¿no es Sí, cierto? Sí. Y tú me estás diciendo de que en ese artículo describía no necesariamente el perfil No. del cuerpo, pero características. Y en esas características se encontraban los tatuajes. Sí. Y cuando tú leías los tatuajes, describían los tatuajes, tú pudiste interpretar de que era tu hijo. Sí. Qué increíble. Sí. Qué increíble. ¿Qué hiciste después de darte cuenta de que era tu hijo, de quien leías? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo confrontaste esto? Pues me sentí bien triste porque yo sentí algo aquí en mi pecho, que sí era él, que sí era mi hijo. Salvador, ¿cómo te enteraste tú? Ella me habló como a eso de mediodía, me habló. En sí, todo ese día anduvimos como yo anduve medio nervioso en el trabajo y no sabía qué era lo que tenía, me sentía nervioso. Sin saber de que tu esposa había leído ese artículo y tú ya te encontrabas con ansiedad, nerviosismo. Sí, desde temprano, muy temprana hora. Ella se enteró de la tragedia a mediodía. Entonces me habló ella y me dice, oye, mira, sabes de que no puedo comunicarme con mi hijo, con Javis. Le digo, mija, a rato te habla. Dice, no, mira, yo miré esto en las noticias y le digo, ¿sabes qué? Le digo, espérame, ya no me digan nada. Yo tampoco no lo podía creer, no lo quería aceptar, pues, que él estaba. Claro, es increíble. Uno es conmovido, llevado a querer investigar por sus propios medios, a través de los diarios, a través de los noticieros, a través de los artículos que están escritos desde la ciudad de Cancún. Te das cuenta de que encontraron un cuerpo descuartizado, separado en 4 bolsas de plástico. Describen el cuerpo. Habla el artículo acerca de ciertos tatuajes. Estos tatuajes tú los interpretas como tatuajes que tenía tu hijo sobre su cuerpo. Se da cuenta tu esposo, se lo comunicas, tu familia, tus otros hijos, y de repente es confirmado, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién correcto. fue el que pudo identificar el cuerpo? Allá fue un amigo de mi hijo, fue a identificar el cuerpo. Y él después les dio a conocer a ustedes. Sí, le dijo a uno de mis hijos y entonces ya fue cuando me confirmaron que sí era él. Salvador, Socorro, ustedes son cristianos, personas que creen en Dios, le sirven a Dios, asisten a la iglesia todos los domingos, son personas de fe. ¿De qué manera ustedes confrontaron esto confiando en Dios? Precisamente confiando en Dios y el soporte de toda la iglesia, del pastor de la iglesia. Y la congregación. La congregación. Sí. Sí. Socorro, ¿esto sucedió hace cuánto tiempo atrás? De mi hijo, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y esto es bastante reciente. Sí.
Todavía lo puedo escuchar en tu voz, lo puedo ver en las lágrimas, el dolor, la tristeza, Sí. pero ustedes han decidido compartir con otras personas, han dado testimonio de esto Sí. a sus familiares, a su iglesia, y precisamente aquí en este programa Hablemos, desean que otros podasen saber de que a pesar de lo difícil, lo oscuro que pueda ser una situación, Dios está allí y los ha acompañado, ¿no es cierto? Sí, Sí. definitivamente. ¿Qué les puedes decir tú a los padres quienes han sufrido una tragedia tal cual como esta? Pues nada más les quiero decir que pongan su fe en Dios, porque si no tenemos a Dios, yo creo esto no, por ejemplo, yo que tengo yo a Dios, tengo una fortaleza porque Dios me la ha dado. Dios me ha dado esta fuerza porque lo tengo a Él. Si no lo tuviera, yo creo quién sabe qué sería de mí. Y precisamente, Salvador, Socorro, el versículo que leí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice de que Dios los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Aunque hay dolor, aunque hay memoria, aunque uno se enfoca en lo que ha sucedido, uno sigue confiando en Dios, ¿no es cierto? Sí, sí. Salvador, Socorro, sé de que podemos seguir hablando acerca de esta tragedia, pero también sé de que es cuestión de tiempo, conforme pasa el tiempo, que ustedes van a seguir creciendo y madurando a pesar de lo sucedido en su amor por Dios, como también en su confianza en Dios, como también en su compartir lo que experimentaron para ser de bendición, por más difícil que haya sido, a otros quienes están pasando por tragedias, Sí. ¿no es cierto? Sí. Gracias por acompañarnos en este día, por Gracias a compartir usted. un poco acerca de su historia. Gracias a usted, Gracias. Chando. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hemos escuchado el testimonio de Salvador y de Socorro, esta pareja, padres de Javier, que como escucharon, vino a los Estados Unidos con el deseo de ser educado, con el deseo de obtener un trabajo y básicamente establecerse aquí en los Estados Unidos con sus padres. Pero de repente decide regresar a México, a la ciudad de Cancún. Y allí es donde se encuentra con esta tragedia. Miren, mis hermanos, yo les quiero agradecer por acompañarnos semana tras semana. Y en el transcurso de nuestro tiempo vamos a seguir escuchando historias tal cuales como estas. Yo les quiero pedir que oren por Salvador y Socorro y por la familia. Pero también te quiero decir, Dios te ama y Él desea manifestarse en tu vida. Hasta la próxima, el próximo sábado nos veremos. Chao.